Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Una historia de liderazgo, el podcast sobre liderazgo consciente y gestión de equipos. En el episodio de hoy tenemos a Azucena Caballero, una gran impulsora de líderes que nos va a contar su historia, una historia muy polifacética, según he podido investigar. Y aquí vamos a descubrir muchas cositas sobre ella. Azucena, en primer lugar, para quien no te conozca, ¿quién eres? Preséntate tú misma. Hola Jorge, muchísimas gracias. Bueno, pues soy Azucena Caballero, soy emprendedora multipotencial y aunque me he dedicado a lo largo de 24 años que llevo emprendiendo online a muchísimas cosas, a lo que más me he dedicado ha sido siempre ayudar a emprendedores a hacer lanzamientos, a mujeres, especialmente a madres, a crear negocios online que les permitan generar ingresos pudiendo conciliar como ellas quieran su vida y su familia, y a ayudar a emprendedores y escritores a escribir y publicar libros de no ficción. Eso fundamentalmente. Y tengo una maravillosa novela, así que ahora ya soy también novelista. ¡Wow! Además, con una trayectoria impresionante y con muchas oportunidades de conocerte en distintos ámbitos, en distintas facetas. ¿Dónde dirías, o si tuvieras que describir cuáles son aquellas áreas donde tú desarrollas esa capacidad de liderazgo que me consta que tienes, dónde destacarías que se realizan? Yo creo que destacan en el área de la creatividad. Soy muy creativa y me resulta bastante fácil el ayudar a la gente a que encuentren cosas o formas en las que poder ellos ofrecer o destacar o sacar sus propios talentos. Se me ocurre siempre formas de hacer un lanzamiento diferente al que hace la mayoría de la gente, para el tipo de servicio o de producto que sea, y luego se me ocurren muchísimas ideas pues, para que la gente escriba libros. A veces la gente me llega y quiero escribir un libro, pero no sé muy bien de qué, porque la gente sabe tantas cosas, ¿verdad? Entonces yo les ayudo a que vean qué libro es el primero que tienen la necesidad de sacar, ¿no? Y luego ya veremos otros, pero el primero, bueno, a veces te ayudo al primero, a veces te ayudo con el quinto, da igual, pero ¿qué libro? Entonces creo que mis fortalezas son creatividad, productividad, soy hiperproductiva. De hecho, a veces me han preguntado si soy un cyborg, porque hago muchísimas cosas y de hecho no solo hago muchas cosas. Es que, por ejemplo, tecleo tan rápido en el ordenador que una vez Facebook me bloqueó 24 horas porque decía que respondía tan rápido que era un robot. O sea que soy muy productiva, de verdad. ¿Vale? Creo que destaco en creatividad y en productividad por encima de todo y soy muy versátil. O sea, cuando digo que soy multipotencial es porque soy incapaz de hacer una única cosa, o hago varias cosas a la vez, o mi cerebro no es capaz. Hay cerebros que tienen la gran ventaja de especializarse en algo durante mucho tiempo. Mi cerebro es incapaz de ello y entonces en lugar de luchar contra ello, he aprendido a sacarle partido. ¿Tienes la facilidad de esta creatividad, de esta productividad y de esta versatilidad? ¿Y en qué momento sientes que llega el momento de poder compartirlo con los demás? Porque dentro de todas esas características no dejan de ser opciones que tú puedes desarrollar para ti misma, para llegar a conseguir objetivos, grandes objetivos en tu vida. Sin embargo, en algún punto decides poder compartirlo con otras personas y poder guiar y acompañar a otras personas. ¿Hay algo que ocurra o sientes esa llamada en algún momento determinado de tu Eh, vida? En realidad es una cuestión muy natural. Yo lo llamo una cuestión de empatía. Porque yo empecé a emprender online por una necesidad, no por una ilusión, sino por una necesidad para mí. Cuando yo empecé, yo tenía un niño pequeño, em, al cual decidí que sacaba del cole y que no lo iba a escolarizar más. Y cuando yo saco a este niño, estoy embarazada de otro al que tengo muy claro que no lo voy a llevar al cole. De hecho, yo tengo tres y ninguno ha ido al cole. Todos han ido a la universidad, ¿vale? Pero al cole no. ¿Qué sucede? Que cuando yo de repente estoy en casa, primero con 1 niño, luego con 2, luego con 3, yo quiero
quiero y merezco ser independiente económicamente. Por mucho que tenga pareja, quiero decir, todos los seres humanos merecen independencia económica. ¿Qué sucede? Que yo estoy optando por educar de una forma en la que yo tengo que buscarme la independencia económica ya no puede depender de un horario de un jefe. Tiene que depender de mí. Entonces, a partir de ahí yo empiezo a crear mis servicios, mis productos. De hecho, yo empecé con la asesoría educativa a otras familias homeschoolers. Así fue como yo empecé. Eso fue lo primero que yo hice. Y a raíz de eso, ¿qué sucede? Que otras familias homeschoolers que me ven que yo empiezo a hacer cosas y empiezo a vender mis servicios, según yo voy creciendo y voy aprendiendo cosas, voy haciendo otras cosas diferentes. Porque claro, la gente ya luego no necesitaba solo ayuda para revisar lo que hacían los niños, sino que necesitaba tiempo para organizarse. Necesitaban cómo me organizaba yo, cómo estaba yo haciendo las cosas. Entonces yo empecé a ir sacando, ¿sabes? Como cosas y cosas, hasta ya un momento en que ya me dicen, tía, nos tienes que enseñar, no solo cómo te organizas el día o cómo lo haces con los niños como tal, es cómo leche vendes. Pero tú, ¿qué haces para crear todo el rato cosas nuevas? Porque yo constantemente me inventaba nuevos productos, nuevos cursos, nuevos servicios, nuevo lo que fuera. Y entonces, a raíz de esa necesidad que yo empecé a tener por mí, empecé a dar servicio a otra gente que me empezó a seguir y que empezaba a ver que lo que yo hacía les podía convenir a ellas. Y entonces yo me di cuenta que mi misión en la vida, al menos durante ese tiempo, durante muchísimos años, mi misión en la vida se convirtió en ayudar a madres a ser independientes económicamente a través de negocios online. Porque yo lo vi claro, que, y me daba igual, que decir, me empezaron a seguir mujeres de todo tipo, de hecho no todas eran madres, pero mi misión era esa, era de toda la gente del planeta, en general, con honrosas excepciones, pero en general, las mujeres lo suelen tener más peliagudo en el tema de independencia económica, y dentro de ese grupo tan amplio de las mujeres que se convierten en madres todavía lo tienen más difícil, son muchas veces mucho más dependientes de otras personas, ya sea de parejas, de padres, del Estado, etc. Entonces yo decidí que mi misión era esa. Y mi misión me parecía poderosísima, utilísima. Entonces eso hacía que cada vez, entonces yo me pasaba todo el tiempo constantemente yo formándome, implementando y enseñando, formándome, implementando y enseñando. O sea, yo a día de hoy todavía no he parado de formarme, me formo constantemente. Y fui descubriendo además cosas o trucos que a mí me permitían ofrecerle a la gente cosas que otra gente que aunque fuera mucho más grande que yo, o aunque fueran súper gurusas y súper gurusos, ellos no hacían y no ofrecían. Entonces, yo fui haciendo y todo fue a raíz de, empezó por mi propia necesidad y el empatizar con que había otras necesidades a mi alrededor a las cuales yo sí podía ayudar. Wow. La verdad que es súper inspirador encontrar y ver tu historia como de una manera natural. Al final te acabas convirtiendo en una pionera, ¿no? De la conciliación por tu propia necesidad y cómo sirve de inspiración, no ya solamente para conciliar, no es solamente para arrancar un negocio, sino al final para crear un estilo de vida Claro. para muchas personas, para muchas mujeres que probablemente no vieran muchas opciones, no tuvieran muchas alternativas a la hora de, bueno, pues de poder conciliar, sabemos las dificultades que hay de mantener las carreras profesionales, de seguir avanzando, etcétera, ¿no? Muy bien, la verdad que me parece increíble, Azucena. Mm, a la hora de, has comentado que ayudas a muchas personas a poder escribir sus libros. ¿Cómo descubres esa, esa capacidad o cómo eres capaz de identificar cómo una persona puede encontrar cuáles son sus talentos, cuál es aquello que puede compartir con el mundo? Porque como tú bien has dicho, sabemos muchas cosas, pero nosotros mismos en ocasiones nos boicoteamos, no somos conscientes de todo lo que sabemos, no somos conscientes de todo lo que podemos transmitir. ¿Y cómo eres capaz de detectarlo? ¿Dirías que es
algo intuitivo? ¿Tienes algún método también para poder rascar y poder identificar dónde alguien puede aportar ese valor diferencial? Una parte es intuitiva y natural, es evidente, pero luego también yo he ido desarrollando el hacer preguntas, etcétera. Porque también surge un poco, o sea, yo cuando yo ya estaba funcionando en ese proceso de funcionar, como además yo cada vez había ido teniendo más niños, lo cual significaba que había que ir haciendo cosas, yo me di cuenta que algo que yo había creado como un curso, le daba un lavado de cara y lo convertía en un libro. Y cuando yo lo convertía en un libro, el mismo material con el que había hecho un curso. De hecho, varios de mis libros fueron primero cursos, ¿vale? Entonces, cuando yo lo convertía en un libro, de repente llegaba muchísima más gente y rompía de forma mucho más fácil la barrera de la compra, porque un libro es mucho más económico. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente a mí me empezaba a llegar gente que no estaban en mi entorno, digamos, de redes habitual. Yo por mi edad soy una señora y entonces pues era Facebook, o sea, yo vivía en Facebook, ¿vale? Prácticamente. Y de repente gente que me acababa comprando todo lo que yo sacaba, lo primero que me habían comprado era un libro, pero muchísima gente, mucha. Y además, yo tengo libros que publiqué literalmente hace 10 años, que de vez en cuando todavía la gente, sin que yo ahora haga a lo mejor ya prácticamente nada, me siguen dando ingresos. O sea, con lo cual era un chollo. Y cuando tienes tantos niños, bueno, tantos, que tengo 3, que hay gente que tiene mucho más, pero bueno, y cuando tienes niños y tienes el negocio y tienes clientes y haces un montón de cosas, es que un libro es la monda cachonda, porque un libro lo puedes escribir a deshoras, ¿vale? Cuando a ti te da la gana. Yo he escrito libros a las 2 y las 3 de la mañana. Puedes, es muy fácil promocionarlo. Es mucho más fácil conseguir que te inviten a una radio o a lo que sea cuando tienes un libro. Automáticamente tienes un poquito más de autoridad que la persona de al lado que puede trabajar en algo parecido a lo tuyo, pero todavía no se ha lanzado a tener tu libro. Y tú sí, y tú tienes el libro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me di cuenta que a mí me funcionaba y empecé a mis clientes a ayudarles a escribir libros. Y a mí me ha pasado algo siempre muy curioso, que aunque yo, de hecho, yo siempre hablaba en femenino porque, y de madres, o sea, yo hablaba, pero ¿qué pasa? Que lo que yo decía en mi mensaje le llegaba a otra gente, entonces se me apuntaba desde mujeres que no tenían niños, pues que se me apuntaban también hombres a lo que fuera, hiciera yo de lo que hiciera el taller. Al final, las personas si resuenan, les da lo mismo, ¿no? ¿Sabes? ¿No? De hecho, me acuerdo una vez, ¿no? Un cliente además VIP que me decía, yo ni soy mujer ni madre, pero yo quiero trabajar contigo. Yo, hombre, por supuestísimo. Digo, si tú sabes que yo todo lo hago en genérico, digo, yo hablo genérico y hablo pensando en el 90% de mi público. El 10% que no encajáis del todo, pero conectáis conmigo y queréis que yo os ayude, yo os ayudo de mil amores. Entonces, siempre. Entonces ya llegó un momento en que, aunque por supuesto sigo trabajando con madres y me encanta, como mis niños han ido creciendo, pues cada vez pues, me he ido diversificando más, porque ya para mí ya no tiene sentido, porque yo ya no estoy en eso. A mí ya no me quedan niños. O sea, no me queda ningún niño en casa ya, ya están todos fuera de casa, entonces es otra cosa. Pero realmente de los libros fue porque me di cuenta de que a mí me servía, entonces empecé a ayudarlas a ellas. Y yo de forma natural soy creativa, es decir, tengo que reconocer que a mí ser creativa, encontrar soluciones distintas para cosas, no me cuesta, no me cuesta tanto, ¿sabes? Digamos que si se mueve la pata de la mesa y no tengo una piedra y no tengo un libro, pues igual voy a meter un zapato viejo o con papel crearé una estructura que se encaje o lo que sea, o sea, es que me da igual. Entonces yo me di cuenta de que muchas personas tenían muchos conocimientos, tenían mucha experiencia, querían escribir un libro, sí entendían las ventajas que te da escribir un libro y cómo te posiciona y cómo te ayuda y cómo ayuda a que tu propuesta llegue a más personas y se difunda más, ¿no? Eh, pero no sabían por dónde empezar. Una, porque creo que el sistema educativo hace que la gente vea los libros como algo a venerar y no se dan cuenta que un libro es algo a usar, es una herramienta. Y entonces, como él tiene esa veneración,
empiezan ya creyendo en su mente que tienen que hacer una serie de cosas muy complicadas. Y además parece que como es un libro, parece que en un libro lo que tienen que poner es todo lo que hayan hecho y sabido en su vida. Y es, no, para nada, porque hay una cosa maravillosa en los libros. No tienes por qué escribir uno, puedes escribir una colección, ¿vale? Entonces yo lo que les ayudo a la gente es a ver en qué quieren realmente ayudar en ese libro. ¿Cómo puede ser la mejor forma de hacerlo? ¿Cómo lo podemos estructurar para que tenga cara y ojos? Depende de si quieren hacer un libro de no ficción, digamos, tipo más como manual o ensayo, o incluso si lo quieren novelar, ¿vale? Es a ver qué es lo que quieren, qué tipo de audiencia tienen, para que ese mensaje llegue, cuál es el objetivo, y lo que les ayude es a que vayan escribiendo todo eso, ya que todo sea coherente, sea comprensible, que sea entretenido, porque sí. O sea, lo peor que puede pasar no es que alguien compre tu libro y lo deje en la estantería. Si lo compran y está en la estantería, ahí hay esperanza. En algún momento quizá lo llegan a leer, ¿no? A todos, ¿no? Tenemos libros acumulados, pero mientras no los Totalmente. abrimos, hay esperanza. Lo peor que te puede pasar es que lo cojan, lo empiezan a leer y digan, buf, qué rollazo, y lo dejen. Ahí los has perdido. Cuando han comprado tu libro, pero todavía no han empezado a leerlo, ahí todavía hay esperanza, y si ven algo que haces y que les gusta, todavía son tus clientes. Pero como, entonces, les ayuda a que sea entretenido, a que no sea un peñazo, a que se ajuste el lenguaje a su lector. No es lo mismo un libro académico que un libro de difusión, ¿vale? Entonces, la gente, o sea, les ayuda a que algo que para la gente tiene la sensación de ser muy complicado, les ayuda a que sea muy sencillo, ¿vale? Muy Y creo bien. que esa es la clave por la que me siguen pidiendo que les ayude a escribir libros, pues, ¿vale? Porque de hecho tengo clientes que escriben conmigo uno y luego repiten para escribir más, porque lo que hacemos es que simplificamos el proceso. Muy bien. Para una persona que quisiera, que tuviera la idea de quiero escribir un libro, puedo incluso tener ya una idea de qué es lo que quiero escribir, a qué público se lo quiero dirigir. ¿Qué recomendaciones, qué tres tips les darías a la hora de plantearse por dónde empezar, por dónde, por supuesto, contactar contigo, pero qué más ideas tendrían Pues que no, tener? lo primero que le recomendaría es que recuerde que menos es más. Y que esa idea de que los libros tienen que tener cierto grosor y que por lo tanto la gente repite la misma idea 40 veces solo por el número de páginas, porque hay un mito, es un mito, los mitos no son verdad, son mitos. Hay un mito que te dice que tu libro debe tener 50.000 palabras. Es mentira, nadie compra un libro al peso. Nadie compra un libro por el número de palabras que tiene. Que un libro tenga 50.000 palabras o más y que tenga X grosor, solo le interesan a las editoriales tradicionales, porque cuando tú entras en una librería, la mayoría de libros están en estanterías, y si no consiguen que el grosor sea lo suficiente como para que se vea el lomo de ese libro y ese título, esa edición está ahí perdida. Mm, Pero hoy en día, que la mayoría de gente, ya el 72% de los lectores, el 72% de los lectores ya compran en libro electrónico. Por lo tanto, solo van a ver la portada y la descripción. No caigas claro. en el error de hacer un libro donde repites una y otra vez la misma idea de 14 formas con 80 anécdotas de exactamente lo mismo, solo para que tenga muchas palabras. Recuerda que la gente hoy en día, si en TikTok le das una receta de cocina en un minuto, la prefieren a las que duran 20 minutos en YouTube. Entonces, mi primer consejo es, menos es más. Enfócate en dar el contenido que sí es útil y si es necesario. Y ojo, si todo lo que tienes que contar merece 50.000, 70.000, 100.000 palabras, hazlo. Pero no caigas en solo querer que tu libro sea más gordo. Ujú. Si quieres que tu libro sea más gordo, hay otras estrategias que sí aportan para hacer que sea más gordo. Desde, según lo que hagas, meterle, yo qué sé, casos de estudio o experiencias o algo, o incluir otro tipo de materiales, que además hoy en día podemos hacer virguerías. Entonces, no caigas en lo del grosor. Esa sería una. La segunda
no quieras que en tu libro la gente se quede con 14 mensajes a la vez, porque la gente se dispersa. Entonces, es mucho más importante que tengas claras las 2, 3 ideas que te quieres asegurar que se lleven. Y no pasa nada, si tienes otras, haz otro libro. Haz otro libro, ¿vale? Haz otro libro. Y la tercera, que quiero que recuerden que no pasa nada si piensan que necesitan extenderse más, pero que en este no quieren tal, que vuelvan a recordar que pueden hacer más libros. Yo estoy segura de que todos han leído varios libros del mismo autor donde la idea principal es la misma y lo que hacen es que profundizan a distintos niveles, a veces de conocimiento, a veces de implementación, ¿vale? Entonces, para mí el secreto de un buen libro de no ficción, especialmente si es un libro en el que queramos que la gente se quede con un mensaje claro, es aquel que es breve, útil y que tenga algo implementable, algo que la gente pueda hacer, de forma que diga, por ejemplo, con Jorge sí que avanzo. Ahora mismo voy a buscar las redes de Jorge, voy a empezar a seguir a Jorge, voy a ver qué más hace Jorge. ¿Vale? Breve, útil, implementable. Creo que esas tres. Vamos, pues claro, clarísimo para cualquiera que quiera lanzarse, que quiera tener una idea global de cuáles son las tres premisas para poder ponerse con ello. Y cuando hablamos de claves, también nos encontramos como en toda cara de de la moneda con resistencias. Imagino que tendrás también identificadas un montón de resistencias de aquellas personas que arrancan porque no se trata solamente de decidir escribir un libro. Yo puedo tener mucha determinación, muchas ganas, mucho entusiasmo, pero luego vienen las resistencias cuando nos ponemos con ello. ¿Qué resistencias te sueles encontrar y cómo sueles tratarlas? Porque supongo que estarán a la orden del día. Claro, la primera es, yo en realidad no sé escribir. ¿Cómo voy yo a escribir un libro? ¿Cómo voy yo a escribir un libro si no escribo bien? Y el no escribo bien, yo he descubierto que se refieren a, tengo faltas de ortografía, cometo faltas gramaticales, no siempre estoy seguro de si mi estilo es adecuado, ¿vale? Yo siempre les cuento una anécdota real que viví yo, para que entiendan que eso no es tan relevante como ellos creen. Yo me apunté a una formación con un autor muy conocido en el mundo de la fantasía que se llama Jasper Ford. Su obra más famosa se titula El caso Jane Eyre. Jasper tiene como 13 bestsellers, pero bestsellers mundiales, de esos de traducidos a no sé cuántos idiomas y tal, ¿vale? O sea, de hecho, el caso Jane Eyre es el primero de una saga que él tiene de varios. Y es un tío que es divertidísimo, tiene una imaginación impresionante. O sea, lo de ese tío es alucinante. Yo me apunté a una formación con él era el profe. Era un curso de world building, de cómo construir, ¿no? Mundos, etcétera, ¿no? En literatura. Entonces yo llegué ahí, tan contenta, era en Londres, vamos, estaba lleno, ¿qué quieres que te diga? Claro que era Jasper Four, ahí íbamos todos ahí, ¿sabes? Ahí, ¡wea! De fans, ¿no? Y entonces llegamos allí y nos dice, hola, buenos días, soy Jasper Ford, soy autor de 13 bestsellers, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, tal, soy escritor, y dijo, soy disléxico, cometo muchas faltas de ortografía y algunas de ellas me vais a verlas cometer hoy aquí en la pizarra, incluso en los títulos de mis libros. Nos quedamos todos así, Wow. alucinando. O sea, la mandíbula nos llegaba a los pies, estábamos flipando. Y entonces el tipo dijo, y yo eso lo he abrazado, y él dijo, y no pasa nada, porque para ser un escritor lo que tienes que hacer es contar una historia, contar una anécdota, transmitir conocimiento, depende de lo que escribas. Dice, porque para todo eso no pasa nada. Todas las editoriales tienen correctores, que son personas que aman la lingüística y que se van a ocupar de que tu historia tenga buena ortografía, buena gramática y buen estilo. ¿Vale? A partir de ese día yo abracé esa anécdota y cada vez que alguien me dice que no sabe escribir, le digo que Jasper Ford tampoco y ojalá todos escribiéramos igual de mal que él. ¿Vale? Desde luego, la verdad que es muy bonito ver esas,
formas de quitarnos las limitaciones que nosotros mismos nos imponemos en muchos casos. Porque, como bien has dicho, si una persona que es disléxica o se la considera disléxica llega a ese punto, ¿por qué no confiar en los demás? Si yo tengo un conocimiento, voy a plasmarlo, voy a aportarlo y, Eso bueno, habrá detalles que a lo mejor tenga que rematar, pero, como bien has dicho, si una editorial contrata, tiene una persona específicamente que su trabajo es ese, vamos a dejarlo hacer su trabajo y es. centrémonos en nuestra área de genialidad, ¿no? Eso es porque la idea que la gente tiene es que escribir es lo que te enseñaban en el cole. No, en el cole te estaban enseñando una serie de pautas, ¿vale? Para que escribas lo mejor posible, pero realmente no tiene nada que ver con la vida real. Era un poco una burbuja. Luego en la vida real, pues la gente escribe libros de otra forma. Entonces, la mayor limitación que la gente tiene es no sé escribir. Cuando les ayudas a que esas se la quiten, ya que vean que no pasa nada porque tienen ayuda, no solo de un corrector, en este caso, pues tienen mi ayuda, ¿no? Pueden tener la ayuda de un mentor. Y yo les recuerdo que da igual quién sea tu escritor favorito. Yo siempre les invito a que me digan el nombre de su escritor o escritora favorita. Me lo dicen, da igual el que sea, digo, yo sé, Stephen King, digo, Stephen King tiene corrector, pero no Claro. solo tiene corrector, y editor, que le ayuda, que le revisa, es que tienen de todo. Entonces la gente de repente dice, anda, ¿sabes? Ellos tienen la idea del escritor solo haciendo las cosas. Esa es una parte, pero luego está la otra parte en la que hay alguien detrás revisando y ayudando con todo, ¿vale? Entonces, la mayoría de la gente tiene miedo a no sé escribir y luego el otro gran mito es, ya está todo contado para que voy yo a escribir mi libro. Y entonces esa también es muy fácil. Digo, mira, esto es muy sencillo. Ahora nos vamos a ir tú y yo a una librería juntas, ¿vale? Nuestro objetivo es, vamos a comprarnos, cada una va a elegir un libro de recetas de cocina. ¿La librería o la biblioteca? Jorge, nadie coge el libro de cocinas de 1973, ¿eh? Ni el de 1985. Es curiosísimo. Todo el mundo coge libros actuales, vamos, de los últimos 2 años, por decirte Ujú, algo. ujú. ¿No? Digo, y no es solo eso, en cualquier ámbito. Yo digo, en cualquier ámbito, me da igual el ámbito que sea, psicología, mentoring, negocios. ¿Qué quieres? ¿Quieres información actualizada y por lo tanto los últimos títulos? ¿O te vas a ir a coger uno del 2010, sin ni siquiera, ¿sabes? Nadie compra un libro del 2010. O sea, lo único que no importa tanto es en novelas, pero en cualquier libro que sea para ayudar en algo, la gente compra siempre lo más novedoso. Entonces, si tú no cuentas lo que sabes ahora, no estás ayudando a que el conocimiento humano se actualice. Claro. Y digo, y tú mismo, tú no te compras el de hace 30 años, por mucho que ya existiera. Si tú no te lo compras, ¿por qué crees que los demás en tu ámbito van a preferir el de hace 10, 15, 20 años al nuevo que saques ahora tú con conocimiento actualizado? No lo puedo entender. Entonces se quedan así, ay, ay, ¿vale? Un golpe de realidad para ser conscientes de que por muy especiales que a veces nos queremos sentir también, no lo somos tanto, ¿no? En el sentido de que somos el producto de todo aquello que hemos ido aprendiendo y sí que es verdad que es muy importante que para que ese conocimiento pueda seguir transmitiéndose, le demos ese nuevo giro, ese nuevo toque y que a fin de cuentas estamos expandiendo también las posibilidades de que eso llegue a más gente, porque si yo tengo un estilo propio, a lo mejor un determinado área de conocimiento puede no llegar a un público, pero gracias a que ese público sí que conecta conmigo, por Eso lo que es. sea, por la forma de expresarme, por la forma de darle un nuevo toque a ese área, pueden adentrarse, ¿no? En ese mundo y conocer más. Totalmente, es que es así. O sea, de hecho, da igual que tu vecino esté haciendo un libro de un tema parecido al tuyo al mismo tiempo, porque hay gente que, sencillamente por cómo lo explicas, por quién tú eres, por tu experiencia, por cómo comunicas, por cómo te mueves, etcétera, conecta contigo y va a querer tu libro, y gente que por todo eso no va a quererlo ni de coña.
No importa, porque a tu vecino le pasa lo mismo. Y gracias a que sois totalmente distintos, gente que necesita que le llegue el mensaje, pero que con el tono y formas de tu vecino jamás le llegaría, le va a llegar gracias a ti y viceversa. Entonces, cuando somos muchas personas haciendo cosas buenas y útiles, incluso aunque sean parecidas, nos estamos asegurando de que eso pueda llegar a muchas personas y ayudar de verdad. Si de verdad crees que porque hay 14 diciendo algo ya no se necesita tu voz, estás echando por tierra a toda esa gente que no acaba de conectar con el mensaje de esos otros y necesitaba el tuyo. Y siempre, siempre, siempre hay gente que necesita el tuyo. Yo siempre digo, vamos a ver, pero si hay cosas que nos parecen de chalao, y hay gente que conecta con eso. A mí, perdonadme si alguien se ofende, pero a mí me alucina que hay gente que conecta con los terraplanistas. Y cualquier terraplanista escribe un libro y hay un sector de la población que se lo compra. Yo me quedo a cuadros totalmente, pero es una realidad. Entonces, si hay gente que puede conectar con cosas que a nosotros nos parece que no tienen mucho sentido o que son muy poco útiles, quiere decir que habrá gente, que hay gente para todo. Si hay gente para todo, hay gente que va a conectar con nuestro mensaje y con nuestra ayuda. Totalmente, totalmente de acuerdo. Qué ejemplo más esclarecedor nos acabas de dar. Muchas gracias. Muy bien, Azucena. Además de ayudar, que ya nos has comentado a las personas a poder escribir sus libros, a poder plasmar por escrito todo aquel conocimiento que tienen, ¿qué otros servicios prestas o cómo ayudas a, bueno, pues a las personas? Ya nos has contado cómo ha ido evolucionando también toda tu trayectoria, porque sé que, bueno, pues también estás muy involucrada en temas de educación. ¿Qué más haces? ¿Qué más servicios prestas? Bueno, hago muchas cosas. O sea, por un lado, quiero decir, ayudo con el tema de sus libros y con el tema de que los tengan publicado y tal. Les ayudo a crear lanzamientos para sus libros también y les ayudo a crear lanzamientos para sus productos, para sus servicios. O sea, en general, ayudo a crear lanzamientos para lo que quieran, ¿vale? Y siempre intentando que sean un poco diferentes, ¿vale? Durante muchos años me he dedicado a ayudar a la gente a crear ofertas, productos, marcas, lanzamientos, a que sepan hacer bootcamps, a que sepan hacer masterminds, etcétera, porque yo he hecho todo eso durante muchísimos años. O sea, yo tenía bootcamps, yo tenía masterminds, o sea, y al mismo tiempo me he pasado toda la vida ayudando en el ámbito de la educación. De hecho, yo empecé en el ámbito de la educación, siempre he estado en el ámbito de la educación alternativa. Durante muchos años he dado formación tanto para padres como para educadores. De hecho, fui cofundadora de un método pedagógico que de hecho se estudia en algunas universidades hoy en día. O sea que realmente en el ámbito educativo he hecho, tengo una carrera muy amplia, ¿vale? Tengo una carrera realmente, pues eso pues de 24 años. O sea que tengo una carrera muy amplia también en ese ámbito. Y debo decir que en el ámbito de educación no hago tantas cosas, porque antes, pues, bueno, pues es que he dirigido másters, tanto propios como en universidades, etcétera, ¿vale? Pero ahora estoy más enfocada en ese ámbito en que soy jefa de estudios de una escuela británica Montessori, ¿vale? Entonces, pues doy servicio pues desde el cole en ese sentido, aunque siempre que hay gente que me escribe o me pregunta o me quiere consultar algo sobre educación o sobre algo diferente, pues siempre ayudo porque tengo toda la experiencia profesional muy dilatada dentro del ámbito de la educación alternativa. De hecho, durante años yo incluso organizaba las jornadas de educación, de conferencias y charlas que se hacían en biocultura, etcétera. O sea, es que he estado realmente muy implicada y aparte porque personalmente, pues es que, claro, yo he educado a mis hijos, ¿no? Todos mis hijos se han educado de una forma totalmente distinta a la convencional. Sin embargo, todos luego se han ido a la universidad. Entonces, bueno, pues digamos que me he convertido en experta en hackear el sistema, ¿vale? Hackear el sistema educativo, en este caso, ¿vale? Entonces, siempre hay gente que me pregunta, etcétera, y siempre ayudo. Antes tenía, pues, todo tipo de formaciones, asesorías, consultas. Confieso que en la educación ahora estoy más volcada en el cole
Y en el ámbito de lo profesional, a lo que más me dedico es ahora mismo es a temas o de lanzamientos o de escritura, pues son los que más me gustan. Y además estoy también, formo parte del bufete de escritores junto a Ana Ramos y Alicia Baigorri. Y desde bufete de escritores ayudamos a gente ya no solo a que hagan su libro, sino incluso esa gente que quiere escribir, pero no quiere hacer todavía un libro porque les parece mucho. Bueno, pues ahora, por ejemplo, acabamos de publicar un libro de relatos en el que 12 mujeres, cada una ha escrito un relato de 5.000 palabras y hemos hecho un libro colaborativo con todos, que es una forma también de que la gente pierda el miedo, ¿eh? No hace falta que escribas todavía un libro. Venga, vamos a hacer un relato, ¿vale? O ahora vamos a hacer una novelette, que es más corta. Y también tenemos un servicio chulísimo que es que nosotros escribimos el relato de tu historia, o sea, escribimos nosotras tu historia, ¿vale? O sea, tú quieres contar tu historia, pero no sabes cómo, o no te atreves, o no tienes tiempo, o sencillamente no quieres hacerlo tú. Nosotras, bueno, que te hacemos una batería de preguntas, etcétera y tal, y nosotras escribimos tu historia. Y creo que también es un servicio chulísimo el de poder escribir tu historia. O sea que estoy mucho ahora mismo enfocada tanto en lanzamientos, porque siempre al final es lo que mejor siempre se me ha dado y me ha resultado siempre muy fácil el crear lanzamientos y acciones y tal. Y en el tema de libros a todos los niveles. Y luego, pues yo acabo de sacar una novela, estoy terminando otra, he hecho uno de los cuentos para el bufete, he escrito un relato que me han pedido para una antología victoriana. Entonces estoy ahora también con esa parte también de autora de ficción, ¿no? No solo de no ficción y de mentorizar a otros y de acompañar a otros, sino también de yo sé esa otra parte, ¿no? Estoy sobre todo en eso y en ayudar a la gente, sobre todo con cuestiones de sus lanzamientos y de cómo vender, Muy sobre bien. todo, ¿vale? Qué bueno, qué interesante. Y quería preguntar, ya que estamos hablando de tantos libros, de todos los tuyos, ¿hay alguno que te sientas especialmente orgullosa, que suponga algo para ti, que digas, de todo lo que has escrito, no sé si el primero por ser el primero, no sé si hay alguno que haya significado también un punto importante en tu vida, alguno que te gustaría resaltar, si es que Vale, puedes hacerlo, que esto es como sí. cuando hablamos de nuestros hijos, ¿no? De nuestra... A ver, yo se puedo resaltar, quiero decir, yo resaltaría tres en realidad. Uno sería el primero, que es el de Organiza tu hogar, porque es uno que yo ahora mismo revisaría muchas cosas, quizá, no de la parte práctica, sino de cómo lo escribí en ese momento, pero igual hago otra edición. Mira, fíjate tú, aquí hablando contigo, ¿sabes? Pero de ese estoy muy agradecida porque de ese libro yo he vendido miles, miles y miles de ejemplares, porque la gente, en contra de lo que podamos pensar, necesita mucho limpiar su casa. Así que, querido amigo, querida amiga, ¿quieres escribir un libro, no sabe de qué, y quieres uno que sepas que se venda? Escribe un método de limpiar el hogar. Pues mira, el mío lo escribí en el 2013, fíjate, el tuyo 2023 mucho más actualizado, el tuyo se vende, el tuyo se vende, ¿vale? Porque el mío se sigue vendiendo, el mío se sigue vendiendo. O sea, este mes a mí me han llegado royalties de ese libro, ¿vale? Entonces, ese porque fue el primero y ese libro a mí me ha generado mucho seguidora, mucho seguidor o seguidora, mucho cliente que ha hecho luego conmigo otras cosas. Me dice, lo primero que compré fue tal libro y luego han hecho conmigo otras cosas y me ha generado pasta, o sea, me ha dado muchas alegrías. Ujú. Luego hay otro que me gusta mucho, que fue, yo hice un reto de 30 días gratuito en el que ayudé a quien se apuntaba, les ayudé y lo hicimos de forma práctica cada día. Si cada día tenían que hacer unas tareas concretas. Y si cada día hacían esas tareas, en 30 días habían generado al menos 1.000 euros online, ¿vale? Wow. Ahí, pim, 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 ¿vale? O sea, genera tus primeros 1.000 euros online. ¿Vale? Y de hecho, la gente que el reto lo hizo a rajatabla, de hecho, ganaron más de 1.000, ¿no? ¿Vale? O sea, ganaron más, pero era como, si tú haces esto, entonces Metodología. estoy muy contenta porque ese se ha vendido menos que el otro, pero se ha vendido y se sigue vendiendo. Y ese, la gente que lo compra
y se pone a hacerlo, todo el mundo me dice que le funciona. Entonces, ese estoy muy orgullosa. Y luego, hombre, mi novela, que era el sueño de mi vida, ser novelista. Entonces, pues mi novela para mí es muy importante, ¿vale? O sea, los otros ayudo mucho, pero con mi novela, aunque yo quiero ayudar a la gente a disfrutar y a pasárselo bien y a distraerse, que creo que es muy sano y muy necesario, ¿no? La lectura de evasión creo que genera mucha salud mental, entonces creo que es buenísimo, pero creo que ahí a quien más me ha ayudado ha sido a mí y a mi niña interior. O sea, he hecho, creo que pocas cosas de mi vida han hecho tan feliz a mi niña interior como publicar una novela. Así Ese que sueño, ¿no? Que a lo mejor tenía esa niña de sí. ver Es el sueño, creado. sí, el Ujú, ser novelista. O sea, yo quería ser como Joe March de Mujercitas, ujú. ¿sabes? Entonces, he tardado mucho en hacerlo. Eh, yo no he publicado mi primera novela hasta que no he tenido 50 años, pero la he publicado. Entonces estoy muy contenta, muy, muy feliz. O sea, creo que de todas las cosas que he hecho en mi vida, creo que es la cosa que más feliz ha hecho a mi niña interior. O sea, es como realmente el sueño de mi vida cumplido. Así que lo tengo que nombrar. Qué bonito y enhorabuena. Enhorabuena por cumplir ese hito también, ¿no? Y ese reto. Muy bien, pues Azucena, nosotros, bueno, aquí en el podcast siempre para ir terminando, me gusta que el invitado, la invitada que venga, nos proponga una persona que le gustaría que pudiera aparecer en una historia de liderazgo para que viniera, como has hecho tú hoy, a contarnos su historia, a contarnos esas, bueno, pues esa inspiración que puede suponer y que supone en su día a día para otras personas. Así que, si te ocurre alguien a quien te gustaría que le invitase, que le propusiera venir como invitado al programa. Pues bueno, te voy a decir que se me ocurren rápidamente 10 o 15 personas maravillosas, ¿vale? Pero si tengo que elegir solo una, te voy a recomendar a una que yo creo que es diferente a lo que la mayoría de la gente suele ver y que me gusta mucho, que se llama Ana Ramos. Ana tiene muchas cosas especiales. Em, ella estudió Bellas Artes y es expertísima, súper experta en productividad. También es monitora de meditación dinámica, etcétera, y ella combina todo eso para a través de los colores y del arte ayudarte a ti a conocerte mejor, a ser más productivo, a saber cómo utilizar los colores a tu favor. Y claro, eso te ayuda mucho a liderar, porque ya solo los colores con los que tú te presentas vas a lograr una conexión u otra, vas a generar unas emociones u otras en la gente. Eh, si eres capaz de todo eso, combinarlo de forma creativa. Ella es súper creativa. Ella, de hecho, ella da formaciones de creatividad. Eh, para mí, un buen líder necesita ser creativo, porque necesitas encontrar constantemente soluciones a los problemas que le va surgiendo voy a decir, a tu tribu, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, yo creo que esa combinación de creatividad, productividad, saber utilizar los colores, meditación dinámica para cuidarte tu interior. O sea, es como que no hace una sola cosa. Yo, como veis, soy muy fan de todo aquello que combina cosas y que a mí me va el batiburrillo, la mezcla. A mí me gustan las personas complejas, entonces me gusta mucho lo que da ambiente y lo multipotencial. Yo creo que Ana, yo la definiría como multiapasionada Bien. y el arte atraviesa su vida y entonces cómo ella trabaja con los colores, la productividad, etcétera, creo que es súper útil para cualquier persona que tenga clara que su misión es liderar a otros para avanzar y mejorar sus vidas, ¿no? Entonces, la voy a recomendar a ella porque hace algo bastante, bastante diferente a lo que hace la mayoría. Pues anotado queda y por supuesto me pondré en contacto con ella para trasladarle esta recomendación que le has lanzado tú hoy y esperemos que pueda venir a contarnos mucho más acerca de productividad, de colores, de meditación, etcétera, etcétera. O sea que muchísimas gracias, Azucena, por la recomendación. Y bueno, muchísimas gracias también por aceptar la invitación de estar aquí hoy, por darnos esta visión tan inspiradora sobre tu vida, porque va más allá, va mucho más allá de los libros, va mucho más allá de tus lanzamientos y porque creo que estar decidido a hackear el sistema
piensa desde el punto de vista educativo, desde donde sea, es un gran reto para que podamos pensar de una forma creativa, de una manera diferente y de una manera que realmente podamos contribuir así a hacer un mundo mejor. Así que, Azucena, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes? Pues me pueden encontrar en Instagram, que en Instagram estoy o bien como Azu Caballero, o si queréis ver algo de mi novela, estoy como Azu Caballero escritora. Aunque en el otro ayudo a escritores también, pero no importa, ¿vale? Pero bueno, si me buscáis en Instagram como @Azu de Azucena Caballero, Azu Caballero, me encontráis. Después tengo la web esa que eternamente tienes que actualizar, ¿vale? Pero la tengo, está pendiente de actualizar, pero ahí la tengo, que es azucenacaballero.com, y yo creo que son los dos sitios donde es más fácil encontrarme en realidad, ¿vale? Aunque tengo perfil en todas las redes, pero realmente creo que donde es más fácil encontrarme es en estas dos. Bien, pues lo dejaremos de todas formas anotado en las notas del podcast para que sea aún más sencillo que te puedan conocer, que te puedan seguir y que puedan seguir aprendiendo de ti. Azucena, muchísimas gracias, un verdadero placer y de verdad, gracias por inspirarnos y por contarnos tu historia de liderazgo. Muchísimas gracias, Jorge, un placer. Hasta pronto, chao, chao.